No, el pronoico dice, tengo que ser valiente. Y ser valiente significa no darle la vuelta a la tristeza, no meterla bajo el colchón, es atravesar la tristeza. Porque el vacío contiene absolutamente todas las posibilidades. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. La gratitud es uno de los grandes catalizadores de la pronoia. Pensamos que podemos agradecer solamente aquello que valoramos en este momento. Gracias vida por mis hijos, gracias porque estoy sano. Eso lo agradecemos porque lo valoramos. Pero ¿qué crees? Que la mente también funciona al revés. Podemos empezar por agradecer y nuestra mente va a acabar valorando. Porque cuando nos preguntamos para qué, punto número 1, y 2, decimos gracias por esto que me está doliendo, porque aunque me duele, sé que filling the blanks. O sea, deja que la vida con curiosidad te vaya mostrando eso. Entonces, agradécelo aunque no comprendas qué fregados estás agradeciendo en este momento. Bienvenidos a ¿De qué estás hecho? ¿De qué estás hecha? Hoy tenemos una invitada que desde que me dijo que sí iba a venir, yo me súper emocioné. Ella es Pamela Yan, es especialista en inteligencia emocional y optimización mental. Y hoy vamos a tener un tema que cuando me planteó la idea de hablar de esto, me emocioné todavía más porque es algo que yo no tenía conocimiento que existía y seguramente ustedes tampoco. Bienvenida, Pam, ¿cómo estás? Muy emocionada. Feliz de estar aquí. Yo más, gracias por la oportunidad de tenerte aquí en ¿De qué estás hecho? Y bueno, justamente para abrir este episodio, te voy a empezar preguntando, Pam, ¿tú de qué estás hecha? Ah, caray, de polvo de estrellas, de curiosidad, de magia, de alquimia, de pasión y de una locura tan extrema que parece cordura. Uy, me encanta. Me encanta, Pam. Y justamente cuando estuvimos platicando para ver pues qué tema tocar, ¿no? Yo veía tus temas y decía, es que quiero hablar de todo con ella porque me encantaría ver la perspectiva que tienes de cada uno de esos temas que me mandaste. Pero bueno, siguiendo un poquito la línea del que platicamos que íbamos a traer aquí, pues te quisiera empezar pidiendo que nos cuentes un poquito qué es la pronoia. ¿Qué es la pronoia, no? Qué buena pregunta. Es que nunca escuchamos ese término. Yo también la primera vez que lo escuché dije, ¿qué? Pero te voy a decir qué me pasó. En el momento en el que escuché esa primera interpretación de la pronoia y después me enganchó y me metí a no solamente estudiarla, o sea, te digo que soy apasionada. Entonces me metí profundo en la pronoia. Me di cuenta que la pronoia me describía mejor que mi carta astral. Y dije, es que de aquí soy y necesito que el mundo lo sepa porque muchos se van a identificar con esto, ya sea porque digan, claro, eso es lo que me describe, o porque digan, para allá voy. Ya encontré cuál es mi inspiración, cuál es el camino y cuál es el estilo de vida que quiero tener. Fíjate bien, no sabemos lo que es la pronoia, pero sabemos claramente lo que es la paranoia, ¿no? O sea, por lo menos la paranoia como la paranoia básica, no la patológica, ¿no? Pero pensemos en esa paranoia que todos en algún momento hemos sentido y cuando estamos en paranoia, ¿cómo pensamos, Steph? No, ya me juzgaron, ya me vieron, ya. Todo es susto, ¿no? Todo es imaginación. Están burlando de mí. Sí, Seguro claro, se ríen de claro. mí. Si algo puede salir mal, seguro va a salir mal. Todo el mundo me quiere transar y me quiere hacer daño y seguro aquí, Sí. too good to be true, ¿no? Sí, Es como sí, aquí hay sí, letras sí, chiquitas. claro. Todos hemos estado ahí. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entender lo que es la paranoia nos ayuda a comprender la pronoia. La pronoia es, en principio, lo contrario a la paranoia. Ok. Entonces, empezando por ahí, si ya dijimos que la paranoia va por este pensamiento catastrófico constante, ¿a qué te suena que puede ser su opuesto? No, pues justamente pensar pues, lo bonito, ¿no? De las cosas. Oye, ay, no, seguro se están riendo porque les encantó cómo hablé. ¿No? Un poquito como irme pues, al mejor escenario posible. Ok, me encanta, es un buen principio. Simplemente hay que tener claro que pronoia no es ni pensamiento mágico, ¿Qué? ¿ok? Ni optimismo iluso, ni positivismo tóxico, ¿Qué? porque eso no es normal. A ver, partamos del principio de que la mente humana es paranoica por naturaleza. ¿Por qué crees? Pues porque por supervivencia. Sí. O sea, todos esos pensamientos que tenemos a lo largo del día, en diferentes momentos, de, ay, no voy a salir mal, todo lo que dijimos,
Pues es nuestra mente diciéndonos, Protégete, oye, ¿no? claro, ten cuidado, ponte alerta, avíspate, ¿no? Buzo. Sin embargo, si nosotros habitamos solamente ese programa automático que traemos de mente, pues entonces la vida no es tan linda, no es tan agradable y nos cuesta mucho más trabajo hacerle frente a las dificultades. La pronoia entonces, Steph, es, primero que nada, es no hay nada bueno ni malo. O sea, para un pronoico nada puede salir mal. Le quito el juicio. Exactamente. Porque el pronoico sabe que bueno y malo, nada más para empezar, para abrir boca, es solamente una etiqueta que le pongo a las cosas. ¿Cuándo etiqueto una situación de mala? Cuando la realidad no ocurre de una forma semejante a la película mental que me conté de cómo debería de haberse desenvuelto X cosa, ¿no? Entonces piensa cualquier situación de la vida. Entonces, no se parece a como yo me lo imaginé. Por ejemplo, no me imaginé haber tenido una enfermedad, un diagnóstico que llega de repente, una patada de la vida como a lo mejor un accidente, un abandono, una traición, un fraude, situaciones que dices, caray, es que esto yo no lo tenía planeado así, ¿no? Pues por supuesto que no, malo sería que tú lo pensaras. Claro. Pero si te fijas, el hecho de no pensar que nada podría salir diferente a como lo planeamos, ya de entrada, ahí ese es un pensamiento iluso. Sí. ¿Ok? Sí, como si tuviéramos la capacidad de adivinar exactamente, ¿no? Cómo va a ser nuestra vida, cómo la imaginamos, y me voy a casar y voy a tener hijos, y entonces a tal edad voy a... Como nos dijo Disney, voy a Y ser así feliz voy por a ser siempre. feliz por siempre, claro. Y entonces ahí veo un montón de gente peleándose, porque es que, Sí. ¿por qué soy tan controlador, tan controladora? Pues porque el controlador es paranoico, está habitando ese espacio. El pronoico, entonces, lo que sucede aquí es, ok, si no es bueno ni malo y solo es, y entonces yo soy quien le pone la etiqueta, ¿qué tipo de etiqueta le puedo poner a esta situación que me permita sacar de este problema un regalo, convertir este problema en un proyecto y capitalizarlo? El pronoico piensa fervientemente que todo sirve para servir. Que entonces, si estoy viviendo esto, el paranoico se preguntaría, es que ¿por qué a mí? Sí. Y el pronoico se pregunta, ¿para qué a mí? ¿Para qué esto? ¿Y para qué ahora? ¿Para qué a mí? ¿Para qué esto? ¿Y para qué ahora? Veo que intuiste el para qué a mí, ¿no? Entonces, Sí, no es la primera vez que lo no, escuchas. justo creo que es algo que muchas veces escuchamos, y bueno, a mí al menos me encanta poderle poner una palabra, ¿no? Claro. ¿Por qué crees tú que el cambiar como la fórmula de la pregunta hace una diferencia en la vida? No, pues viene desde la parte mental, ¿no? Desde el cerebro, desde lo que le estás diciendo pues a tu cuerpo. Exacto, porque tu cuerpo y tu cerebro están ahí a tu disposición. O sea, no somos nosotros los copilotos de nuestra vida. Tenemos un cuerpo y tenemos emociones y tenemos un cerebro y tenemos pensamientos. Ojo, no somos nuestro cuerpo, no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras emociones ni nuestro cerebro. Lo tenemos y lo tenemos en función de nuestra misión. Por eso es que si nosotros nos compramos que somos nuestro cuerpo y nuestros pensamientos, nos pasamos al asiento del copiloto de la vida. Sí. Pero si nosotros nos damos cuenta que somos algo mucho más grande que solamente nuestra naturaleza humana y que desde el asiento del piloto podemos decirle a nuestra esencia paranoica, hey, espérate, sí se vale atravesar el dolor, sí se vale enojarte, sí se vale decir, oh, es que yo no quería que fuera así, sí se vale sentir tristeza, sí se vale tocar fondo. Nada más el lugar desde el cual lo haces es distinto y esa es una esencia de la pronoia. Fíjate, el paranoico dice, es que a mí me pasan las cosas. En cambio, el pronoico dice, yo le paso a las cosas que me pasan. Porque el pronoico sabe que es dueño de su libertad interior, de su capacidad para interpretar las situaciones en diferentes momentos. Básicamente, como digo yo, pues si cambias la trama, acabas con el drama. Entonces, cuidar tu diálogo interno, la historia que te cuentas, es lo que hace que puedas navegar el dolor, pero desde una ventana más alta. Me encanta. Me recuerdas ahorita una frase de Ortega y Gasset que dice, yo soy yo y mis circunstancias. Y a mí me encanta porque muchas veces lo que dices, nos pasa algo y nos etiquetamos con eso, ¿no? Entonces es, no sé, ejemplo, te divorcias, no soy la divorciada, ¿no? Claro. Entonces es, yo soy todo mi divorcio y lo que la gente ve en mí es ese divorcio y lo que... Y no, al final, ¿cuántas circunstancias puede haber que somos todo esto? Bueno, como dices, no somos cuerpo, no somos, más bien es parte de nosotros. Y ahí es en donde tienes que ir para adentro y en lugar de preguntarte qué papel estoy desempeñando, preguntarte de qué estás hecho, de qué estoy hecho. Sí. Porque eso es lo que hace la gran diferencia. O sea, siento que preguntarte de qué estás hecho tiene mucho que ver con entender quién realmente eres, más allá de lo que haces. Porque esas etiquetas que tú dices
son muy comunes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De repente soy esposa de, soy mamá de, soy hija de, y entonces tu puesto y entonces tu responsabilidad. Y si un día te quedas sin pareja, tus hijos se van de casa o te quedas sin ese trabajo, entras a habitar un espacio de vacío y te quedas a la deriva con una gran incertidumbre porque piensas entonces que fracasaste, que no fuiste suficiente y vas a agarrarte de lo primero que pueda entonces darte La ese validación. título o la validación de nuevo, pero no, en ese momento la respuesta siempre es hacia adentro. Entonces el pronoico no tiene miedo de ir hacia adentro. Mira, para el pronoico no existe tal cosa como carencia, ¿no? Porque muchas veces le tenemos miedo al vacío, le tenemos miedo a las pausas y le tenemos miedo al silencio. Ujú. ¿Ok? Entonces, cuando llega una situación que nos crea como este vacío interno de, caray, ya no sé quién soy, si ya me movieron todo esto y no soy lo que creía que era, entonces, ¿qué? ¿No? Entonces es como, muévete de aquí, muévete de aquí. O viene un duelo y en lugar de atravesar la tristeza, porque vivimos en una sociedad que nos ha dicho, no te sientas triste, no te enojes. No, no, para adelante, sé fuerte. No, el pronoico dice, tengo que ser valiente y ser valiente significa no darle la vuelta a la tristeza, no meterla bajo el colchón, es atravesar la tristeza. Porque el vacío contiene absolutamente todas las posibilidades. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. El vacío no es carencia. En el momento en el que tú te quedas sin algo a través de lo cual te definías, ahora tienes la posibilidad de definirte como tú quieras. Se abre un mundo de posibilidades enfrente de ti. Entonces el vacío en realidad es abundancia de posibilidades. El silencio te lleva a encontrar todos tus secretos, a conocer esa parte de ti que de otra forma no podrías haber visto jamás. Entonces, los momentos de la vida que te obligan a silenciarte, las pausas, te permiten hacer un alto para poder redefinir el rumbo. Entonces, hay que perderle también el miedo a eso. Por eso entonces te digo, no es optimismo iluso, no es todo está perfecto y todo está bien. Es un, ok, sí duele, pero esto es para algo. Y sabes que entonces, ¿te acuerdas que me dijiste de qué estás hecho? Y te dije de curiosidad. Sí. Creo que la palabra clave del pronoico es la curiosidad. Cuando puedes, aunque sea con lágrimas y enojo, pero empezar a ver, vislumbrar esa situación dolorosa con curiosidad, ¿de qué me están diciendo estas emociones de mí mismo? ¿Qué me está mostrando la vida con esto? ¿Hacia dónde me va a llevar el futuro? Uf, cambia el panorama. No, y quitarle, creo que mencionabas el tema de quitarte etiquetas, incluso las emociones, ¿no? Al final, lo que dices, ¿por qué evitamos la tristeza? ¿Por qué evitamos el dolor? Porque las catalogamos como negativas, ¿no? Exacto. Pensamos que todo lo que duele es Claro, malo, ¿no? y en esta cultura de la inmediatez, porque justamente he tenido ahorita la oportunidad de hablar mucho de ese tema de no querer vivir los procesos y querer todo inmediato, es un verdadero reto encontrar estos espacios para estar en silencio, para estar contigo, para hacer pausas, porque la pausa se ve como te flojo, ¿no? Claro, claro. Es como Y ahí es donde la vida el te juicio hace otra tocar vez. fondo. O sea, porque si tú no, fíjate, una vez escuché un concepto que me encantó, ¿no? De Vishen Lakhiani. Bueno, no es de él, pero él lo explicó y por él lo conocí. Y él decía, habla de esta diferencia entre el que el cambio es inminente. Todo en la vida se está moviendo. Absolutamente todo se está moviendo. Todo está cambiando. Somos energía en movimiento. Entonces, si nosotros pretendemos que ese estado que estás viviendo, que sea de alegría, que sea de plenitud, que sea de enojo, que sea de tristeza, que sea de duele, es permanente. No, no es permanente y esto también va a pasar. Pero parece como si no entendiéramos y no comprendiéramos eso. Entonces quedamos como aferrarnos a que las cosas no cambien. Pero como el cambio es inminente, hay dos tipos de cambio. O existe este cambio generado por cambio, le llaman como cambio Kensho o momentos Kensho, que es como cuando la vida te obliga a tocar fondo. Es cuando no quieres ver fuerza. Lo que necesitabas ver, cambiar lo que tenías que cambiar, hacer la pausa, el silencio y reconfigurarte. Y entonces son muchas historias de esos cambios profundos que se originan desde un lugar de oscuridad, desde un lugar de vacío, ¿no? De tener que generar esta transformación brutal. Pero existe también otro cambio y ese está compuesto por momentos Satori. El cambio Satori tiene que ver con comprender este principio y entonces ser tú quien genera el cambio, quien genera como este movimiento progresivo en tu vida. Aún si sigues en la misma relación, por ejemplo, con tu pareja, esa relación tiene que ir cambiando. Y hay de dos. O cambia a costa tuya, a costa de él o de ella, o cambia con ustedes. Entonces, un cambio Kensho sería de repente reencontrarnos con el tiempo, darnos cuenta que no tenemos nada que ver, que ya no nos conocemos, que nos dimos por hecho,
tocar fondo, acabar en un divorcio, ¿no? O implica estar constantemente viéndonos con curiosidad el uno al otro y decir, ¿quién eres hoy? ¿De qué estás hecho hoy? Sí. ¿Sabes? Reformular acuerdos. O sea, el acuerdo que teníamos cuando nos conocíamos no necesariamente funciona hoy que somos personas distintas. Entonces, es solo un ejemplo, ¿no? En términos de relación de pareja, pero esto es Para todo. Me dejo de pelear con esta necesidad de que todo se quede igual. claro, Nunca va a pasar. claro. Me encanta, Pam. Oye, y también veía que lo diferencias de esta parte de la resiliencia, ¿no? Y que a mí me encantaría que toques eso porque, pues sí, la resiliencia es una virtud, pues muy reconocida. Yo la aplaudo, ¿no? En lo personal. Creo que todos hemos tenido momentos en donde hemos tenido que ser resilientes, pero me encantaría ver ese contraste entre la pronoia y la resiliencia y si realmente uno puede sustituir al otro o si caminan de la mano. Me encanta. Mira, es muy polémico, ¿no? Porque me encanta ahora todos mis amigos que hablan, mis colegas que hablan de la resiliencia, me decían, vamos a ponernos en un debate. O sea, venga, hablemos. Porque a mí me gusta de pronto polemizar, porque ahorita estamos está tan de moda el tema de la resiliencia. Y yo digo, está bien, está bien. Pero a ver, si tú te metes al diccionario y lees el significado de la resiliencia, te dice cualquier ser vivo. O sea, para empezar, ¿ok? Es un sistema, mecanismo o ser vivo que se enfrenta a una situación adversa y que entonces, después de que termine esta situación adversa, regresa a su estado inicial. Es el palabras más, palabras menos, pero estoy rescatando las ideas principales, la forma en la que está descrita la resiliencia en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Eso tiene grandes problemas. Te voy a decir por qué. Primero, fíjate, te están comparando a ti con un mecanismo, cualquier ser vivo o sistema. ¿Y qué crees? Que tú eres mucho más que un ser vivo. Eres un ser espiritual teniendo una experiencia humana. Si tú dices, resiliencia, claro, resiliencia. Las emociones, por ejemplo, están hechas para adaptarnos y evolucionar. Entonces, de entrada, pues las emociones nos permiten ser resilientes. Sí. Las situaciones, los estreses de la vida nos permiten ser resilientes. Si yo ahorita quiero que este músculo crezca, se fortalezca, pues tengo que ejercer resistencia para que se rompa y entonces crezca y se haga resiliente, ¿no? Entonces, básicamente todo aquello que crece a partir de la resistencia y la dificultad, que se fortalece, pues. Es resiliente. Es resiliente. Pero ahí te va otra cosa aquí. Y aquí es donde tengo el siguiente problema. Entonces, la resiliencia es una virtud que es muy valiosa, pero es muy básica. ¿Ok? Sí hay que trabajarla también, pero hay un upgrade. Entonces, mi punto no es que no seas resiliente, es nada más no te quedes ahí. Porque ahí dice que vive una situación adversa. O sea, entrada ya estamos partiendo del principio de que la persona está etiquetando la situación como algo adverso. Yo te pregunto, ¿qué es adverso? Es que ahorita me vino a la mente que un día estaba platicando con alguien y me dice, no, es que ya quiero empezar quiero crear una conferencia de resiliencia, no sé qué, y entonces yo entreno en comunicación, ¿me puedes ayudar a prepararla? Y yo, sí, claro, a ver, platícame más. No, pues a ver, mira, ¿no? De entrada, pues yo soy súper resiliente, o sea, no me ha dado cáncer, mi mamá no se han muerto mis papás. Entonces me empezó justo lo que dices, ¿no? Como empezó a contarme o hablarme de cosas que ella consideraba adversas, ¿no? Wow. Y entonces, pues sí la detuve y le dije, oye, a ver, hay muchas formas de ser resiliente, ¿no? Porque no necesariamente tuviste que haber vivido un evento de esos para haber sido resiliente en muchos momentos de tu vida. Pero bueno, justamente cuando me dices ¿qué es adverso para empezar? Para empezar. Entonces, adverso de entrada ya tiene que ver con la historia que te estás contando, lo que te está pasando. O sea, para que tú etiquetes algo como adverso, ya quiere decir que lo consideraste malo, ¿te fijas? Pero si tú, como bien dijiste hace un ratito, no todo lo que duele es malo. Entonces, si tú estás en el gimnasio fortaleciendo este músculo, no estás pensando que lo que estás haciendo es adverso para tu cuerpo, no estás pensando que es malo. Hasta dices, ouch, qué rico, ¿sabes? Entonces, no todo lo que duele es malo. Si tú etiquetas algo como adverso, ya de entrada eso implica que es la vida en contra tuya, es algo que ocurrió en contra tuya y no, Steph. Las cosas no ocurren en contra tuya, ocurren para ti. Entonces, punto número 2. Y punto número 3. Este sistema que atraviesa lo adverso regresa a su estado original.
No por piedad, no. Nadie quiere regresar a su estado original después de haber atravesado una dificultad. Te quieres reinventar, ¿no? Por piedad, ¿no? Sí. O sea, quieres haber salido más fuerte, quieres haber salido más inteligente, más sabio, más capaz, más empático, más humano, porque entonces si no, ¿para qué lo atraviesas? Entonces, creo que a veces lo que sucede es que la gente se está refiriendo a la pronoia cuando usa el término resiliencia. Por eso lo que te digo es que no es que estén peleadas, simplemente es el upgrade de la otra. La resiliencia en un principio suena como ponerte en las cuerdas de la vida y resiliencia es resistencia. Es como decir, vida, pégame que aquí yo resisto. No, la pronoia es transformar. No es solo resistirte y decir, pues es lo que me tocó, voy a ser fuerte, sino decir, esto me tocó para algo. ¿Cómo yo voy a transformar esta situación en una oportunidad? Es invocar tu poder creativo y divino, no solamente humano. Es darte cuenta que tú eres co-creador de tus circunstancias y que todo pasa para ti, no en contra tuya. Me encanta cuando lo dices así y justo pienso otra vez como en este tema del divorcio, porque al final, a ver, para mí tal vez cuando yo me divorcié, pues si nadie se casa pensando que se quiere divorciar, pero tal vez yo no lo veía como lo peor que me pudo pasar en el mundo, ¿no? Y por el contrario, la familia y demás, y lo ve como, ¿cómo es la peor adversidad? Entonces tal vez ahora, que estoy muy bien, que me ven muy bien, pues sí usarían un término para referirse a mí como que resiliente. Y ahorita que lo estás diciendo, pues sí, no, para mí me reinventé, me cambié, como las veces, ya puse en algún episodio este ejemplo, pero lo de la técnica japonesa, el kintsugi, que se rompe la vasija, agarran la acá Me encanta. y la vuelven a pegar y la venden más cara. Eso es pronoia. O sea, esa vasija, gracias a que se rompió, gracias a que ahora tiene una historia que contar, gracias a la experiencia que acumuló, es un tesoro. Ya no es solamente una obra de arte, es un tesoro. Y eso es lo que venimos a hacer. Todos somos una obra de arte. Sí. Pero nuestra chamba es convertirnos en ese tesoro. Y va muy ligado también con esta como obsesión que tiene la sociedad. No sé si te has dado cuenta, tú que entrevistas a tantos especialistas y demás, y oyes a la gente, a tu audiencia, como que estamos obsesionados con sanar, ¿no? Como si estuviéramos rotos, descompuestos, como si hubiéramos venido chafas de fábrica, ¿no? Así, producto chafa. Sí. No, espérate. Todo aquello que has vivido en tu vida, o sea, yo no estoy diciendo que no está bien sanar, nada más el punto aquí es comprender que hay cosas que no ameritan sanarse, nada más resignificarse, nada más recontarte la historia. Todo aquello que viviste, esos traumas de la infancia, por eso decimos en constelaciones, mamá, papá, gracias por la vida y gracias por la herida. Porque esa herida, tus papás hicieron lo mejor que pudieron desde los recursos que tenían. Y esa herida es parte del regalo que te dan, porque es lo que te obligó a hacerte de herramientas que hoy utilizas para ayudar a otros. Toda circunstancia en tu vida fue creando una capita en ti que te ha convertido en el ser que eres, de aquello de lo que estás hecho. Sí. Eso es lo que te conforma. Entonces, ¿por qué fregados quitarle capas a la cebolla? ¿Por qué fregados? Olvídate de pasar toda la vida en terapia perdonando a tu papá o a tu mamá o a tu pareja o a la traición o al... Digo, por amor de Dios, mejor enfócate en convertir a ese villano en un maestro. Enfócate en darte cuenta que hay mucho que puedes agradecerle y pa'lante. Sí se vale la terapia, pero mientras eso no sea nada más para regodearte en tu pasado y poder entonces justificar todas tus incapacidades. Oye, Pam, ¿y cómo puedes empezar a resignificar todas estas ideas? O sea, si tú dijeras, bueno, un tip, ¿no? O primer paso para esos que dicen, es que yo quiero eso de la pronoia, pero no sé ni por dónde, porque mi pensamiento ya está en automático generando estas ideas, fantasías, ¿no? Más bien catastróficas, porque esos son. Yo a veces llego con mi terapeuta y le digo, es que esto, y si pasa, son fantasías. Son fantasías que creamos aquí. ¿Cuál podría ser ese primer paso para poder resignificar esta forma de vivir y volvernos, pues, pronoicos? Me encanta. Ve, paso número 1. Más resignificación y menos resignación. No tienes por qué resignarte con tus circunstancias. Retoma tu poder creativo. Y todo empieza por hacerte las preguntas completas y las preguntas correctas. Si tú le lanzas al universo, a tu mente, sencillamente la circunscrita que está aquí adentro de tu cabeza o la no circunscrita, que es como ese yo más alto, que es más grande que tú, que le puedas llamar como tú quieras, dependiendo de aquello en lo que creas, no importa, es eso que es más grande que tú. Yo le llamo el búho. Okay. ¿Por qué? Porque el búho
sea, imagínate que tú estás en medio de la tormenta. Ajá. Tú, ser humano, viviendo una experiencia humana, que estás diseñado para vivir todas las emociones, vas en la tormenta. ¿Y cómo te sientes en medio de la tormenta en la carretera manejando? Que no ves nada, no ves ni un Nervios, angustia, ansiedad, ¿no? Pánico. Te sientes vulnerable. Sí, O sea, te vulnerable sientes chiquito en medio de tanto caos. Vas rezando Claro. para llegar. Y piensas que todo lo que está a tu alrededor es caótico. No ves un orden lógico. O sea, tú tienes en ese momento, con eso que estás viviendo, una pieza del rompecabezas y no entiendes qué fregados es eso. Sí. En cambio, arriba de la montaña más alta, del árbol más alto, en la rama más alta, hay un búho. Y ese búho puede ver, aún en la oscuridad, puede ver en 360 grados. Ajá, y tiene una mirada más alta. El búho lo ve desde lo lejos y desde ese lugar puede ver la perfección en el aparente caos. No se va con la finta. Si tú ves una tormenta de lejos y no estás involucrado en la tormenta, te das cuenta que es hermosa, es hasta poética, ¿no? Hasta dices, tráigame una copita de vino. Sí, para verla. ¿A poco no? Sí, claro. Porque la estás viendo de lejos, porque no estás adentro de la tormenta. Entonces, lo primero es invocar a ese búho que todos tenemos. Todos tenemos la capacidad de alternar entre la experiencia humana y sentir el dolor y de pronto también ser ese búho compasivo que puede hablarte a ti mismo y decirte, Steph, tú misma, ¿sabes? Steph, esto que estamos viviendo tiene un para qué, ¿ok? Sé que no entiendes, pero vas a ver que muy pronto vas a poder encontrar el para qué de esta situación. Entonces, aguanta esto, atraviésalo, úsalo como una oportunidad, conviértelo en un proyecto y vamos para adelante, poco a poco, de forma compasiva, sin juzgarte. Hablarte como te hubiera gustado, que esa figura paternal, maternal, de autoridad, te hablara y la tienes adentro de ti, como esa figura divina, ¿no? Por ejemplo, yo también le llamo Merlín, es como ese sabio, ese mago, ese maestro que me habla y me da una mirada superior. Entonces, alternar entre eso es el primer paso. ¿Ok? El no creerte tus emociones. O sea, siéntelas, pero no te confundas con ellas. Te quedas ahí luego, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué frase, qué pensamiento te podrías regalar a ti mismo en esos momentos? No necesitas que venga de fuera. ¿Sale? Sí se vale también buscarlo, sí se vale encontrar de pronto ese búho, ese Merlín, que sea esa persona que te ayude a sintonizar con una frecuencia más alta en determinados momentos. Se vale pedir ayuda, eso es parte también importante. Nada más no te vuelvas codependiente. Sí. Ve aprendiendo, ¿no? Exactamente. 2, la gratitud. La gratitud es uno de los grandes catalizadores de la pronoia. Pensamos que podemos agradecer solamente aquello que valoramos en este momento. Ay, gracias Dios gracias vida, por mis hijos, gracias porque estoy sano, gracias por esa puesta de sol tan hermosa, gracias por este día, gracias. Sí, eso lo agradecemos porque lo valoramos, pero ¿qué crees? Que la mente también funciona al revés. Podemos empezar por agradecer y nuestra mente va a acabar valorando. Porque cuando nos preguntamos para qué, punto número 1, y 2, decimos gracias por esto que me está doliendo, porque a lo mejor en ese momento no vamos a poder terminar la frase, pero estamos dirigiendo nuestro pensamiento, nuestra mente. Imagínate que la mente es como un buscador, es Google. Lo que tú le pongas es lo que va a encontrar. Es el momento en el que tú le dices, gracias vida por esto, porque aunque me duele, sé que fill in the blanks. O sea, deja que la vida con curiosidad te vaya mostrando eso. Entonces, agradécelo aunque no comprendas qué fregados estás agradeciendo en este momento. Pero cuando lo hagas, no solamente lo digas de dientes para afuera, siéntelo. Respira hondo y di, gracias. Gracias por traicionarme. Porque gracias a esto que me hiciste, que me mostraste, feeling de blanco. Es como una práctica. Es una práctica, no te lo tienes que ir a decir. O sea, la primera vez vas a decir qué estoy diciendo, ¿no? Y te vas a sentir, por eso te digo, yo tengo una locura tal que parece cordura. Entonces te vas a sentir como loquito porque estás yendo en contra de esto. Te iba a preguntar así de, ¿qué le tiene que pasar a alguien para pasar de por qué a mí a gracias por esto? ¿Es locura o iluminación, no? Un mix de ambos. ¿No? De ambos. Y te voy a decir una cosa, no vivo en ese estado permanente, Steph. Soy un ser humano. Lo que te quiero decir es no es como que de repente llegué configurada así, no. Lo que pasa es que lo practico y cuando empiezo a caer en la paranoia y cuando empiezo a preguntarme el por qué y empiezo a entrar en la posición de víctima que te enseña la sociedad que debes de habitar y en la cual debes de conformarte, en ese momento me sacudo y digo, ni más, ¿sabes? Porque si yo tengo que elegir entre dos,
o soy víctima de mis circunstancias o soy alquimista, ese mago que es capaz de transformar las circunstancias de manera profunda hacia un objetivo personal. Entonces, ¿cuál es el lugar que tienes en el mundo? No puedes habitar los dos al mismo tiempo y se necesita valor. Entonces, esa es la segunda. Pam, ¿y qué te tuvo que pasar a ti o qué pasó contigo? Que ahora sí que en tus palabras, ¿qué hizo que tú empezaras a convertir la mierda en abono? Como dices en tu libro. Que es la lombriz es mi animal de poder. Ok. La lombriz es mi animal de poder porque sí, ella vive en la mierda, básicamente se regodea en los desechos, pero ella no se regodea en los desechos diciendo, ¿por qué no soy águila? Yo debería de haber sido águila. ¿Qué es esta porquería? Pero bueno, es lo que me tocó, ni modo, voy a resistir, voy a aguantar, ni más. No, Pues resiliente. no voy a ser resiliente. No, la lombriz toma esos desechos y a través de un proceso de digestión y asimilación los transforma en la sustancia más nutritiva de la naturaleza, que es el humus, el abono. Ella es la alquimista de la naturaleza. Y gracias a esa sustancia que la lombriz crea con la mierda, todo florece. Entonces no solamente florece para ella, florece para su alrededor. Y ahí es muy similar a lo que en Oriente llaman el Dharma. O sea, cuando nosotros vivimos una situación difícil, entonces tenemos la capacidad de aprender de esa situación, de superarla y de ponerla al servicio de los demás. Y eso nos da un sentido y un propósito. Cuando la vida es demasiado perfecta, a veces carece de propósito, porque no encontramos para qué somos útiles. Y eso es precisamente lo que responde a tu pregunta, Steph. Creo que lo que a mí me convirtió en pronoica sin saberlo, ya después me di cuenta, es unas ganas fervientes e intensas de servir a través de todo lo que hago, ¿sabes? Es como todo lo que me está pasando en el momento en el que me está pasando, digo, ¿cómo esto lo puedo poner al servicio de los demás? Y me entusiasma porque digo, ya tengo un recurso para el próximo libro, para mi próxima terapia, para el próximo curso, para una conversación poderosa en una sobremesa, para poder, no sé, aportar algo de valor, porque esa es la pregunta que me hago todos los días. ¿Cómo puedo aportar más valor? Entonces, sí, creo que mi gran, podríamos decir, superpoder es la comunicación, pero ojo, no la comunicación externa. Ese es un talento, eso es una habilidad que se desarrolla. Sí. Es la comunicación interna. Es eso, el dominar el arte de cuidar y observar mi diálogo interno, de hacer las preguntas adecuadas en cada momento y de mirar la vida con curiosidad. Y esto también es una habilidad que se desarrolla. Entonces, si tú en este momento me estás escuchando y dices, ¿pero cómo llego ahí? Pues queriendo, con disciplina, simplemente entendiendo que en este momento que ya escuchaste que existe una posibilidad distinta, ya no eres el mismo la misma. O sea, ya vas a empezar a estar hecho de otra sustancia. Ahora nada más falta recorrer el camino entre lo que eres ahorita, lo que sabes que puede ser y qué tienes que hacer en este medio, en este proceso para llegar a eso, ¿no? Y cada camino es diferente. Me encanta, Pam. Gracias. Gracias por compartir esa parte que es pues un poquito de tu vida. ¿Y crees que haya personas, Pam, que se vuelven de alguna manera adictas a la resiliencia, como esta parte de yo aguanto todo con tal de sentirme fuerte? Claro, es una muy buena pregunta. Claro que sí. De hecho, hay gente que está buscando constantemente las dificultades, ¿no? Y es como, si no las mías, entonces ahora voy y rescato a otro. Y no es que esté mal rescatar, pero aquí hay otro problema. El lugar desde el cual rescatas o el desde el cual ayudas también es muy importante. Sí, ¿cuál es el motor? ¿Cuál es el motor? Si tú, por ejemplo, rescatas a otro para sentirte útil, rescatas a otro para sentir que eres superior, a veces lo hacemos así inconscientemente. Eso se le llama el ego, ¿no? También. Entonces tú le tienes lástima a otra persona porque dices, ay, pobrecito, no puede solo. Pobrecito, no se puede valer por sus propios medios, pero para eso estoy yo. Sí habla de una desconfianza de los recursos de la otra persona, ¿no? Exactamente. Entonces, como decía Jesús, pues no les des el pescado, enséñales a pescar. O sea, si tú les tienes lástima, pues entonces, ¿qué pasa? Les vas a dar los recursos, o sea, les vas a dar aquello que para ti, pues a lo mejor lo tienes. Y es un acto, sí, entiendo que en principio, pues lo estás haciendo desde un buen lugar. Nada más, ojo aquí, ¿sabes? Porque tu diálogo mental en ese momento y el lugar y el para qué lo haces
puede tergiversar la situación y en lugar de ayudar a la otra persona, puedes estarle evitando un proceso importante. Te pongo una analogía. La mariposa. ¿Tú sabías que una oruga que entra en un capullo y que entra en esta oscuridad y que entra en este espacio de silencio, de incertidumbre, de pausa, de vacío, en el momento en el que se transforma en mariposa, que ya pasó por ese proceso de transformación, si tú abres el capullo por ella, sabes que nunca va a volar? No sabía. La mariposa necesita romper su propio capullo porque es a través de ese esfuerzo que fortalece sus alas. Si tú rompes el capullo por ella porque dices, le quiero ayudar, le puedes hacer un daño y es no permitirle utilizar sus alas nunca. Entonces, a veces esta lástima, este rescatar, es cortarle las alas a la gente. ¿Qué es mejor hacer? Acompañar a esa persona en su proceso. Para que a través de tocar el dolor sin decirle, hey, no llores. No, vámonos al cine, vámonos por unos mezcales, vámonos al despecho. En lugar de decirle eso, o además de decirle eso, es como ok, ahora vamos a tocar profundo, aquí estoy para ti. Sí se vale, está bien sentir dolor, sí se vale estar en este proceso, sí se vale no sentir, no saber qué hacer y vivir esta incertidumbre. Y mira, no te puedo dar la respuesta, pero aquí estoy para ti. Sabes, no estás solo. Y eso muchas veces es más amoroso y poderoso que el rescatar a otra persona. Entonces, ¿cuál era la pregunta original? Porque me fui por acá, pero era... Que si crees que hay personas que son adictas, ¿no? Esta parte de resistir, de resiliencia, claro, es mi forma de mostrarme a mí mismo que soy fuerte. Claro, también es una forma de, de demostrarme a mí mismo que soy fuerte. ¿Por qué? Porque en todos estos procesos generamos adrenalina y generamos dopamina. Y eso lo que hace es que nos volvamos adictos a sentir lo que estamos sintiendo cuando atravesamos una dificultad. Entonces también puede ser un proceso químico, neurológico, y está bien de repente identificar por qué me estoy generando de verdad tanta adversidad, porque a veces nos generamos esas historias o experiencias para poder vivir lo que queremos vivir y sentirnos como nos queremos sentir. Sí, la costumbre al caos, ¿no? Exacto. Al desorden. El desorden. También puede ser que solamente estamos viendo la dificultad, la adversidad, el caos y el desorden en el mismo orden. Porque a veces también desarrollamos la capacidad de mirar. El punto negro, ¿no? Exactamente. Entonces, ese es el punto número 2. Y lo tercero es que puede ser también como estas ganas de ser admirado o valorado. Validado también. Sí. O validado exactamente por estas dificultades. Entonces si lo que reconoces que necesitas es admiración y validación, ¿qué te parece si encuentras un recurso menos caótico para lograrlo? Sí, es que regresamos al mismo punto, ¿no? Es esta parte del autoconocimiento y de cómo está tu conexión y tu conversación contigo mismo. Exacto. Que muchas cosas las buscamos cubrir afuera con esta demostración de soy resiliente, soy fuerte, soy ayudador, salvo, rescato. ¿Y a ti? ¿No? Totalmente. Y entonces desde ese lugar creo relaciones de codependencia. Es decir, la gente me necesita permanentemente y a veces eso es por miedo a la soledad. Porque entonces, si toda esta gente me necesita, nunca voy a estar solo. Pero también yo los necesito. Me vuelvo yo también dependiente de esas personas, de esas víctimas desdichadas, porque sin ellas no soy nadie. Pierdo mi esencia, ya no sé de qué estoy hecho. Para mí, ¿en qué punto pueden encontrarse, por así decirlo, la resiliencia con la pronoia? Mira, la resiliencia es en retrospectiva. Si yo en este momento te pido que pienses en una situación de tu vida que haya sido dolorosa, pero que hoy puedas reconocer que te transformó, que eres quien eres en gran medida por esa situación, que aprendiste cosas que gracias a esa situación, que conociste gente que no hubieras conocido si no hubiera sido por esa situación, etc. Y hoy puedes reconocer que a pesar de que dolió, eres más fuerte, ¿sabes qué? Bravo, eres resiliente. Nada más que el gran problema aquí es que te tuviste que esperar quién sabe cuánto tiempo para llegar a este punto. Yo haciéndote esta pregunta y que digas, pues no estuvo tan grave, ¿no? O sea, sí sirvió para algo. Y luego el tiempo en medio, ¿qué onda? ¿No? Ya lo perdiste. Lo perdiste en este papel de víctima desdichada. Entonces la pronoia es en prospectiva. Es desde que estás viviendo ese momento de incertidumbre y de dolor, desde ese momento en el que te estás rompiendo en pedacitos, sabes que te estás rompiendo para reconfigurarte. Y entonces, como te digo,
A lo mejor no tienes la respuesta porque no has llegado hasta este punto, no has habitado el futuro, pero puedes navegar desde un lugar de mayor fe. Y ojo, no fe en Dios. O sea, eso siempre ayuda. Sí. Fe en ti mismo. Fe en el búho. Fe en el búho, en esa capacidad que tienes de poder transformar lo que tocas. Entonces, ¿cómo aquí se integran la pronoia y la resiliencia? Está bien resistir y ser fuerte. Está bien, pero no es suficiente. Entonces, resiste, sé fuerte, saca la casta y luego transforma. Transforma la situación. ¿En qué quiero convertir esto? Y entonces ahí la resiliencia y la pronoia se convierten en grandes aliadas. Me encanta. Pam, y por último, porque ahorita que te escucho, me parece un oro todo lo que estás compartiendo. ¿Qué nos dirías para los que tenemos hijos, tú que tienes hijos, un hijo y una hija, cómo se los puedes empezar a enseñar? ¿Cuáles son esas herramientas tal vez para ellos que están más chiquitos para que empiecen desde ahorita a ser pronoicos? A mí me encanta y te lo juro que voy a llegar a mi casa a aplicar todo lo que me digas ahorita. Ay, es una misión compleja, ¿verdad? Porque a veces necesitamos vivir nuestro propio proceso y atravesar nuestro propio camino para poder llegar a las mismas conclusiones. Sí. ¿No? Entonces, a veces ese papel de mamá o de papá entre querer sembrar una semilla antes de tiempo o simplemente tú mismo, como madre o padre, poder ver desde la pronoia cómo tu hijo se equivoca, dejar que se caiga o de vez en cuando, dejar que toque el dolor, no tratar de rescatarlo de todo, ¿sabes? A veces es necesario que viva eso. Y mientras tú sepas dentro de ti que todo eso que está viviendo lo está convirtiendo en un alquimista y en un pronoico, es que tus hijos aprenden del ejemplo, de tu mirada, de lo que sienten, no solamente de lo que les dices. Entonces, primero, intégralo tú, intégralo en tu vida. Cuando ellos te vean y te digan, mamá, ¿estás triste? Sí, mi amor, estoy muy triste, pero sabes que en medio de mi tristeza, esto que estoy sintiendo, sé que todo esto tiene un gran sentido. Y enseñarles a ponerle propósito a las cosas. Que cada emoción tenga una intención y tenga un propósito. Estoy atravesando este enojo y esta ira porque sé que viene a enseñarme a poner un límite que no estoy pudiendo poner, ¿ok? Entonces mi propósito es aprender de este enojo para poder tener esta conversación con esa persona y fortalecer la relación desde ahí. O sea, olvídate del speech. Es el ejemplo. Es el ejemplo que tú les das. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es enseñarles el valor de la compatía. ¿Sabes lo que es la compatía? No, otra palabra, échamela. La compatía es la mezcla entre compasión y empatía. Uf, ok. La compasión no es lástima. La compasión es, primero, esa parte inherente al ser humano de saber reconocer el dolor ajeno, que puede ser de un animalito, de una abejita que está en la alberca y se está ahogando, y querer entonces reparar ese dolor. Entonces, enseñarles cuándo, por ejemplo, a través de la compasión, se puede sacar a la abejita de la alberca porque sabes que efectivamente no va a poder sola. No le vas a decir a la abejita, yo sé que tú puedes, échale ganas. No, necesita esto. Sí. Y cuando a veces la compasión implica respetar el proceso de otra persona, tomarla de la mano y acompañarla en ese proceso. ¿Ok? Entonces, eso es la compasión. Y la empatía, que normalmente decimos que es ponernos en los zapatos de la otra, ¿no? Pero decía Gandhi que no puedes ponerte 2 pares de zapatos al mismo tiempo. Mira. Entonces, ¿qué demonios son los zapatos? Pues los zapatos son como nuestro de qué estamos hechos. O sea, nuestros zapatos son estos filtros internos a través de los cuales cada quien vemos la vida de forma distinta. Son tus experiencias, tu cultura, tu religión, lo que has vivido, lo que te dijeron, lo que te dijiste, o sea, todo lo que hace que cada cabeza sea un mundo. Okay. Entonces, cuando tú entiendes que esa persona en todo momento, incluso la que te lastimó, la que te traicionó, estaba haciendo lo mejor que podía desde los recursos que tenía, no con la finalidad de justificarlo, Steph. No con la finalidad de dejarlas pasar las cosas. No, si tú tienes que entrar en un proceso legal, tienes que entrar en un divorcio, tienes que entrar en el proceso humano que se necesita, pero el lugar desde el cual entras a ese proceso es distinto. Entonces, sí ejecutas, pero entiendes, esta persona... Puedo entender. Claro. O sea, a lo mejor no la puedo entender porque entender es un proceso racional. Okay. Y a lo mejor yo no puedo entender el background de esa persona y el por qué hizo lo que hizo, pero puedo comprender. Comprender es un proceso del alma.
comprender es esto. Es como cuando yo me siento a mí misma, me percibo juzgando a alguien, de, ay, qué bárbaro, ¿cómo piensa así? O qué bárbaro, ¿por qué hizo eso? Me digo a mí misma, si te hubieras nacido, crecido y experimentado lo que esta persona, seguramente pensarías o actuarías igual. Entonces, desde ese lugar, lo único que pasa es que puedo comprender. Comprender no es estar de acuerdo. Sí. Puedo no estar de acuerdo, pero puedo respetar y puedo no tomármelo personal. Entonces, si nosotros les enseñamos desde chiquitos a los niños que nada de lo que les hacen es personal, que la gente actúa desde sus carencias, desde sus propios miedos, Claro. de sus De brazos, su historia. en lugar de engancharse con el villano, le ayudamos a desde un lugar más compasivo poner su atención en detectar el dolor de esa persona para entonces tratar de darle la vuelta a la situación de una forma más amorosa. Gracias, Pam, me encanta. Gracias por este gran episodio. Y quisiera cerrar contigo preguntándote, ¿qué le dirías a alguien que hoy siente que está en su peor momento? ¿Cuál sería esa frase con la que tú cerrarías que quisieras compartirle a todos los que nos están escuchando? Le diría, lo celebro. Le diría, lo celebro, porque eso a lo que le llaman la noche oscura del alma, en realidad es la noche oscura del ego. Es donde el alma se regocija. Porque en este rompimiento, porque cuando sientes que se te rompe el corazón, es que es literal, Duele. duele. Sí. Pero cuando el corazón se rompe, es cuando sale esa luz que está dentro del corazón. A través de esas grietas, iluminamos todas nuestras sombras, podemos verlas de frente, podemos encontrarlas, reconocerlas, integrarlas. Este dolor que estás sintiendo es un regalo de la vida, abrázalo como tal y no le tengas miedo porque lo que no te mata te hace más fuerte y esto también pasará. Gracias, Pamela Jan. Dale. Un aplauso. Gracias, Pam. Gracias. Oye, me encantó. Te voy a invitar todos los llamados. Esto fue ¿De qué estás hecho? ¿De qué estás hecha? Con nuestra gran invitada, Pam Jan. Ya sabes, suscríbete al canal, dale click a la campanita y comparte esto con alguien que sepas que puede sacar un gran provecho de este gran episodio. Gracias. ¿Y tú, de qué estás hecho?